Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. También a quienes nos acompañan desde las diferentes plataformas digitales en las que podemos estar en contacto. Hoy con un tema muy especial: la cultura en Barranquilla. La cultura en la ciudad que ha dado lugar a tantos debates, análisis, discusión. ¿Es la cultura barranquillera un capítulo del carnaval? ¿O por el contrario, el carnaval es un elemento de la cultura barranquillera? ¿Cuál es el estado del arte y de los museos en la ciudad de Barranquilla? ¿Por qué los museos literalmente en nuestro contexto tienen una difícil gestión, una promoción y una difusión bastante compleja? ¿Hace falta cultura ciudadana en Colombia, en la región Caribe y en la ciudad? Para hablar de este tema tenemos una invitada muy especial. Se encuentra con nosotros en los estudios de CTV Barranquilla y en su programa El Termómetro, Madeleine Castaño. Madeleine Castaño es arquitecto, gestora cultural, con una amplísima experiencia en el área cultural y actualmente está dirigiendo el Museo Romántico de Barranquilla, que próximamente abrirá nuevamente sus puertas para la ciudad y para los visitantes nacionales e internacionales. Madeleine Castaño, bienvenida al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Hola Julio, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí sentada hoy contigo, conversando sobre una de las cosas que más me apasiona, e irónicamente las que más dificultades tiene para, no solo en temas de conversación, sino en temas de gestión en la ciudad de Barranquilla, como es la gestión cultural. Estoy complacida de estar aquí y pues nada, esperando para que conversemos ampliamente. Sin duda alguna, estamos nosotros felices que el Museo Romántico vuelva a abrir sus puertas. Un museo para una ciudad es mucho más que un anticuario, que un conjunto de elementos con cierta antigüedad o, como algunos creen, que los museos tienen una inefectividad para evocar el pasado y traerlo al presente. Los museos son mucho más que elementos, objetos e instrumentos de la antigüedad que evocan la historia. Visitar un museo es conectarse espiritualmente con las tradiciones, los valores, los principios y la evolución de un tema, de un área específica y en este caso de una ciudad, de una cultura. Cuéntenos cómo es esa expectativa que tienen los barranquilleros de que el Museo Romántico vuelva a abrir sus puertas. ¿Cuándo va a ocurrir esto y cómo pueden asistir a precisamente conectarse con la historia en el Museo Romántico? Bueno, Julio, te cuento a ti y a todos los que nos están viendo en este momento que este jueves 13 de julio, pasado mañana, estaremos en el que es el evento más esperado, estoy segura, no solo para nosotros que estamos en este proceso, sino para mucha de la ciudadanía barranquillera que ama este lugar, y que conoce precisamente la importancia que tiene en una ciudad como Barranquilla. Entonces tenemos la reapertura del Museo Romántico, es a las 6 de la tarde. Y toda la información sobre este evento la pueden encontrar en nuestras redes sociales, que han sido las plataformas que hemos utilizado desde que iniciamos el proceso para su recuperación, precisamente para poder estar en contacto con todos ustedes, recibiendo un abrazo constante con cada una de sus palabras y ese deseo de que podamos volver a abrir las puertas, porque hay una sed de conocimiento y eso no hay que desconocerlo, ¿no?
Nuestra intención puntual es poder llevar a todos los barranquilleros, no solo a los barranquilleros, sino a aquellos que nos visitan y que hicieron de Barranquilla un lugar para residir, para habitar, para estar, la historia de la ciudad, una de las ciudades más grandes de Colombia, que fue llamada en su momento la Puerta de Oro de Colombia. Entonces, en esa pregunta, cuando estamos hablando de una ciudad como Barranquilla y la gente dice, pero ¿cuál es la historia de Barranquilla? ¿O qué hay para hacer en Barranquilla? ¿O qué es Barranquilla? Nosotros tenemos la respuesta, por eso es que queremos abrir las puertas. Bueno, no solo nosotros, con esto no estoy diciendo que tenemos todas las respuestas, solo que en este espacio, en el Museo Romántico de Barranquilla, un lugar que Alfredo Vélez Priella construyó pensando en todas las generaciones futuras, pensando en que es necesario que todos conozcamos de dónde venimos y precisamente para poder saber hacia dónde vamos, es que tenemos en nuestros espacios la historia de la ciudad contada en objetos, en obras de arte, en mobiliario, en un archivo histórico hermoso y en general en un acervo documental que no solo sirve para las investigaciones de los estudiantes o de muchos investigadores de la ciudad que año tras año utilizaban nuestros espacios para conectarse con la historia de la ciudad, sino para todas aquellas personas que todavía no saben qué ha sucedido en Barranquilla y por qué pues, fue llamada la Puerta de Oro de Colombia. Muy importante lo que nos está diciendo Madeleine Castaño. Fundamental, esencial, conectarse con la historia. Y ha mencionado la figura del fundador del Museo Romántico, a quien tuve el gusto de conocer, con una amplísima vocación cultural, amor y dedicación por la ciudad de Barranquilla. Bajo ese contexto, quisiera que nos ilustrara un poco más sobre la historia del museo. ¿Cuál ha sido el fin, el propósito desde su fundación y cuáles han sido las etapas o los hitos más relevantes en la constitución, en la consolidación y ahora en este reimpulso del Museo Romántico en Barranquilla? Bueno, ya que mencionas a Alfredo Vélez Priella, mi llegada al museo, quiero abrir con esto, mi llegada al museo se da porque un día me entero que Alfredo Vélez Priella ha entregado las llaves a la fundación. Para quienes no saben, el museo hace parte de una fundación, que es la Fundación Museo Cultural de Barranquilla. El museo pertenece a esta desde sus inicios, 1977. Donde la familia Freud, que era la dueña de la casa, decide donar la casa para que se convierta en museo. Entonces, al leer esta noticia, Alfredo Vélez Priella ha entregado las llaves y ver que este lugar estaba cerrado, ¿no?, por mucho tiempo y esta sed de querer apoyar, aportar, poner un granito de arena para el crecimiento de la cultura de la ciudad, empezamos como con este proceso. Resulta que el Museo Romántico abre sus puertas en 1983, oficialmente. Lo que quiere decir que este año, 2023, cumplimos 40 años desde la apertura de sus puertas. Porque quiero aclarar que el museo como concepto ya existía desde antes. Fue una idea que nació del corazón de Alfredo Vélez Priella por ese amor que tenía hacia Barranquilla. Alfredo Vélez Priella no es un barranquillero nacido en esta ciudad precisamente, sino es una de estas personas que llegó a una ciudad que lo acogió y que en ese mismo crecer en una ciudad que era totalmente diferente a la que hoy conocemos, se enamoró y empezó a reconocer lo grandiosa que era y pues yo no puedo hablar de sus experiencias, ¿no? Creo que hablar de Alfredo Vélez Priella nos tomaría no solo un programa, sino muchísimos más porque estamos en deuda con todo lo que hizo por ser historiador, por ser periodista, porque estaba involucrado en cada uno de los aspectos culturales de la ciudad como tal.
fue cofundador de muchas organizaciones, escribía sus crónicas en los diferentes periódicos de la ciudad, estaba presente en cada una de las actividades y eventos culturales, asimismo como en el Carnaval de Barranquilla. Fue él quien por mucho tiempo escribió Los bandos de la reina. Fue quien tuvo la iniciativa, por ejemplo, de que se pudieran exponer los vestidos de la reina en un espacio, precisamente por la importancia que tiene una festividad como el carnaval en la ciudad. Y en este amor por la ciudad decide contar que quiere crear un museo, ¿no? Quiere crear un espacio donde se pueda contar la historia de la ciudad, donde en cada rincón de este podamos mostrar lo que era Barranquilla, lo que él llamaba Barranquilla de antaño, lo que eran sus personajes y lo que era la comunidad en su momento. Se reúne con muchas de las personas que estaban a su alrededor, entre esas Carmen Freud, Amira de la Rosa, que era su madrina, estaba Meira del Mar. Estamos hablando de que a su alrededor estaban muchos de los personajes más relevantes en la historia de la ciudad, con quienes logra, con su apoyo también, ¿no? Logra consolidar esta idea, y es allí cuando la familia Freud Strunk decide donar su casa en vida, he de aclarar, en vida. Las hermanas Freud, la última, que es Carmen, murió para 1993, si no estoy mal. Entonces ellas en vida donan su casa, y para el año 77 hacen la constitución de lo que sería la fundación del museo. Con esta ya queda a cargo Alfredo de la Espriella como fundador vitalicio y director. Y a partir de allí empieza también este proceso para la recolección, ¿no? De piezas, de elementos, de obras de arte que son las que encuentran en el museo al día de hoy. El museo estuvo abierto más de 30 años. Y por testimonios, porque esto no lo pude ver yo, pero por testimonio de muchas otras personas que pudieron precisamente conocer a Alfredo, se dice que para el 2010, 2015 ya el museo estaba un poco decaído, ¿no? Y Alfredo entrando también en edad, digamos que ya su actividad pues no era la misma. También estábamos en un punto totalmente diferente de la ciudad a nivel cultural. Ya los espacios no eran visitados como antes. Hubo una tradición que es la que queremos también rescatar, hago la anotación dentro del museo, y era que todos los estudiantes, o muchos de los estudiantes en su momento, tenían que visitar el Museo Romántico. Entonces, si hoy nosotros preguntamos a muchas personas adultas si conocían el museo, la respuesta por lo general es sí, yo fui al museo cuando estaba en el colegio. Entonces, era una visita obligada, una visita que yo considero de alguna manera cambió vida, y lo digo por testimonios que he obtenido de esto, que cambió vida porque te da una perspectiva totalmente diferente. Ir y visitar una casona, como lo es la casa del museo, una casona en el Prado, una casa que al entrar hace automáticamente que viajes al pasado, no es algo que pasa desapercibido. Entonces, hay una anécdota, no recuerdo quién precisamente, pero una de las visitas que tuvimos, yo siempre pregunto cuando estamos en la entrada si ya conocían el museo, si habían ido, porque eso nos marca como una conversación totalmente diferente. Si ya lo conocías, pues ya supiste lo que era el museo y puedes estar viendo lo que es ahora. El sentimiento por lo general es de nostalgia, pero si nunca lo viste, tu sentimiento es más de expectativa, y la conversación es otra. Entonces ahí entramos a contarles a las personas qué era el museo, lo que se está haciendo y cuál es el propósito o cómo lo vemos en el futuro. Entonces, a esta persona le pregunto, ¿ya lo conocías? Y me dice, sí, yo estuve en el museo cuando estaba pequeña, lo visité, y precisamente por esa visita y por la conversación que tuve con Alfredo de la Espriella fue que decidí estudiar historia. Me di cuenta que me gustaba la historia, que me gustaban las cosas viejas, así me lo decía, ¿no? Me gustaban las cosas viejas, y sentí que ese era el camino que tenía que tomar en mi vida.
Entonces, ese tipo de anécdotas o de testimonios me dicen que vale la pena, ¿no? Que vale la pena que hayan espacios que nos lleven por el camino del arte, lo cerramos en una sola palabra, ¿no? Lo encerramos en lo que llamamos cultura, eh, pero precisamente porque todo lo que está relacionado con el arte de alguna manera nos humaniza, nos lleva como a otro camino. Entonces es una de las cosas que me gusta resaltar porque creo que vale la pena como todo ese trabajo que hizo Alfredo del Espriella en su momento y es parte como de lo que queremos seguir haciendo aquí en adelante, como de mantener ese legado intacto. Entonces, les contaba que el museo estuvo abierto como hasta 2015. Alfredo del Espriella pues entró en edad y ya con la falta de apoyo al museo, este fue decayendo, cerró sus puertas y para el año 2018 la familia y Alfredo del Espriella entregan las llaves a la junta directiva que está a cargo del señor Jaime Donado Baena, es el presidente de la junta directiva. En ese momento, yo hago parte de un programa, que es el programa de Vigías del Patrimonio, es un programa de voluntariado a nivel nacional que se encarga de la salvaguardia, protección y conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial de sus territorios. En este caso, pues mi enfoque era el patrimonio construido, patrimonio inmueble, pues por mi carrera. Yo soy arquitecta y me llamó muchísimo la atención el patrimonio desde hace mucho tiempo, entonces por eso me fui por esa línea. Desde el programa tenemos la oportunidad de acercarnos a experiencias o a proyectos que están encaminados a la conservación del patrimonio. Entonces, en ese momento estaba con un grupo de amigos, también vigías, y decidimos acercarnos al museo a ver qué podíamos hacer por ellos, o sea, cómo podíamos ayudar. No con recursos económicos, pero sí con un recurso humano, ¿no? Con esta pasión y que nos inunda de alguna manera, lo podemos decir. De esa manera lo podemos decir. Entonces nos acercamos al museo y a partir de allí tenemos conversaciones con el señor Jaime. Él nos dice que están abriendo las puertas porque el museo estuvo cerrado por mucho tiempo, hay humedad, hay comején, el aire no era muy respirable en su momento. Y pues nada, conversando con él le dijimos, lo primero que tenemos que hacer aquí es una jornada de limpieza, tenemos que liberar, poder abrir la casa para saber en qué estado están las cosas y ver qué se puede y qué no se puede recuperar. E iniciamos una jornada de limpieza en su momento, una convocatoria, que fue la primera convocatoria que hicimos para los vigías del museo, donde inscribimos el proyecto ante el Ministerio de Cultura como un proyecto para la recuperación del Museo Romántico. Y estas iniciaron con una jornada de limpieza donde recuperamos más de 300 libros en diferentes salas. Hubo pérdidas, no voy a decir que no, hubo pérdidas, no grandes pérdidas, pero sí pérdidas que no se son cosas que no se pueden recuperar. Estamos hablando de que mucho el archivo que está en el museo es archivo histórico, entonces se nos perdieron algunos libros, algunas fotografías, y aunque es lamentable, pudimos recuperar muchísimas de las piezas. Todavía hay mucho por hacer, pero hasta el día de hoy hemos no solo podido recuperar los 300 libros, sino mobiliario, las obras de arte. Hemos tenido un acercamiento con muchos de los donadores de estas piezas. Nos organizamos para empezar a hacer un llamado a la ciudadanía, porque, bueno, esto lo digo yo, Julio, lo digo desde, que creo que es mi premisa, ¿no? Parto de allí para unirme a un programa de voluntariado como es el del Vigías del Patrimonio, y es que hay una frase que me gusta y dice así: nadie puede amar lo que no conoce ni proteger lo que no ama. Entonces parto de eso para iniciar unas actividades en el museo porque necesitábamos que la ciudadanía supiera que hay una intención de recuperación para la recuperación de este espacio. 1. 2, que es necesario que las nuevas generaciones conozcan el espacio.
porque la única manera en la que pueden protegerlo es que se enamoren de él tanto como yo y tanto como muchos otros jóvenes que se han sumado a este proceso. Entonces, desde el 2019 empezamos este proceso para la recuperación, jornadas de limpieza, tertulias que llamamos tertulias al pie del cañón, por el cañón verde que está en el museo. También abrimos una formación para poder iniciar inventarios y para capacitar a los chicos que se habían unido a este proceso. Y nos entra la pandemia. Cuando iniciamos todo este proceso que estábamos muy activos, éramos un grupo de chicos éramos 20 chicos más o menos, inicia la pandemia para marzo, se frenan todas las actividades, ya no se pueden realizar eventos en espacios, bueno, todos sabemos cómo empezó a funcionar la pandemia, ¿no? Estamos encerrados. Y aún así, nosotros nos reunimos e iniciamos unas jornadas muy puntuales para visitar o estar en el museo todas las semanas. 2 personas nos reuníamos entre martes y jueves e íbamos al museo. En ese mismo tiempo, empiezan a robarse parte del cerramiento del museo. E inicia una de lo que consideramos una de las travesías más grandes que hemos tenido, porque cuando empiezan a robarse la reja, solo es cuestión de tiempo para que otras cosas empiecen a deteriorarse, hablando de la fachada. Y eso nos frustró muchísimo porque estábamos iniciando unas labores súper importantes dentro del espacio y ver que ya el deterioro estaba iniciando en una parte tan importante como el cerramiento, hacía que nos sintiéramos expuestos, inseguros, que las piezas no pudieran resguardarse de la misma manera. Entonces adelantamos unas jornadas mucho más intensas para estar presentes por más tiempo. Fue cuando decidimos colocar lo que algunos llamaron una cerca de pueblo pobre, que era el alambre de púas, y nada, esperar que toda la situación a nivel mundial mejorara para poder retomar como se debe. Entonces salimos de la pandemia 2021, cuando entramos a 2022 ya habíamos adelantado jornadas impresionantes, el espacio ya era respirable, habíamos limpiado muchas salas y decidimos que era hora de abrir, porque somos conscientes de que un espacio como el museo, que es un espacio privado, ¿no? Que trabaja por mostrar un poco de lo que es Barranquilla, de su arte, de sus personajes, de cosas que por lo general no a todo el mundo le interesa. Pues no es un trabajo sencillo. Ahorita, Julio, tú hablabas de que el trabajo, la gestión cultural en la ciudad, una ciudad como Barranquilla, no es un trabajo fácil. Y eso incluye un espacio precisamente como el museo. Entonces, viéndonos en este reto, decidimos abrir nuestras puertas y abrimos el 24 de marzo del 2022 con una exposición que llamamos El Carnaval de Antaño, la Fiesta de Mil Colores. Y decidimos exponer lo que eran las fotografías antiguas que tenemos del carnaval, algunos vestidos y piezas que quedaron sobre el carnaval en el museo. Quiero aclarar que en el museo no solo estaban los vestidos, sino que hay mucho material y archivo referente a este tema. Entonces decidimos enfocarnos en contar la historia del carnaval desde una mirada totalmente diferente. Tuvimos una acogida impresionante, sobre todo de muchos jóvenes. Nos dimos cuenta que sí hay una comunidad que está deseosa de conocer, ¿no? De saber más sobre la ciudad y quitar ese mito de nuestras cabezas de que Barranquilla no tiene historia o que Barranquilla salió de las vacas que fueron al río, ¿no? Y de los galaperos y todo lo demás. Entonces, luego de esto abrimos 2 exposiciones más, una donde hablábamos de Barranquilla y su historia, tocábamos varios hitos, navegación aérea, fluvial y marítima, entre otros. Y para finalizar el año abrimos una donde queríamos rendir homenaje a las mujeres que tuvieron voz y voto, podemos decirlo de esa manera, en
época donde todavía ni votar era legal. Entonces eso nos pareció muy relevante, ¿no? Nos pareció relevante, teníamos poetas, teníamos diplomáticas, teníamos dramaturgas, teníamos cantantes, músicos. Entonces, toda la labor que estas mujeres hicieron en nuestra ciudad nos pareció que merecía ser resaltada. Y montamos la exposición de una mirada a la historia de las mujeres barranquilleras. Estuvo hasta diciembre y en diciembre tomamos la decisión de adelantar unas jornadas mucho más intensivas los, para los mantenimientos que necesita el museo, para la recuperación en general que necesita una casa tan grande como es la del museo y con las piezas y muebles que están dentro de este. Entonces, básicamente llevamos 6 meses en un trabajo intenso de recuperación de cada uno de los espacios, de un manejo detallado de las piezas, de los libros y todo el plan que habíamos iniciado, que era poder tener unas zonas para exposición, unas zonas para biblioteca, una zona para recreación, una zona para poder tener unos espacios de conversación, los liberamos y es lo que queremos mostrarles este jueves. Con nuestra próxima exposición hemos llamado una mirada a Barranquilla del siglo XIX y del siglo XX. Nada, es básicamente lo que hemos estado haciendo. Muy importante lo que han estado haciendo. La importancia de los museos tiene una conexión cultural, artística, popular, educativa, pero esencialmente espiritual. Las formas de cultivar el espíritu van mucho más allá de la conexión con la religiosidad. Los espíritus cultos están asociados al arte, a la cultura, a las tradiciones, a los principios, a los valores y esencialmente el espíritu tiene un vínculo inmanente con la identidad. El espíritu es lo que mueve nuestra naturaleza, lo que permite comprender qué somos. Antropológicamente hay una pregunta que es esencial y que nos hacemos las personas todos los días de la existencia. ¿Quién soy? Somos mucho más de aquello que dice un documento. Somos mucho más que un nombre. La pregunta, ¿quién es el hombre? ¿Quién es la mujer? ¿Quiénes somos? Está inmersa fundamentalmente en la cultura, en las artes y en el espíritu. Y allí los museos sirven no solo para evocar, para recordar y para viajar en el tiempo hacia nuestros orígenes, hacia nuestra evolución, hacia nuestro crecimiento y desarrollo. Los museos literalmente nos proyectan el futuro. Nos permite tener siempre presente lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Escuchar a Madeleine Castaño con este relato de cómo se está recuperando el Museo Romántico de Barranquilla nos obliga a hacer una pregunta, porque aquí no hay solo romanticismo, aquí hay mucho pragmatismo, hay mucho trabajo, mucha gestión y en medio de las dificultades. ¿Por qué gestionar la cultura en la ciudad, en el país y en el mundo es literalmente una actividad romántica? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hace algunos días tenía esa misma conversación con un amigo que tiene un espacio también dedicado a la recuperación, ¿no?, de la memoria urbana de la ciudad. Y comentábamos que, o sea, si uno aquí, por ejemplo, en una ciudad como Barranquilla, que lo llevamos al país en general, ¿no? Pero si en una ciudad como Barranquilla nos queremos dedicar a la gestión cultural, no solo desde la pasión, porque no hay una cosa más importante que poder trabajar en lo que nos apasiona, sino precisamente poder
sobrevivir, no, la palabra no debería ser sobrevivir, pero sí poder vivir de lo que nos apasiona, ¿no? Entonces en una ciudad como Barranquilla se convierte en un tema difícil porque, porque los espacios culturales por lo general son independientes, son privados. Y lo ideal en cualquier lado del mundo, lo ideal es que la mayoría de estos espacios hicieran parte o tienen que ser parte de la misma agenda de una ciudad. Debería estar, debería ser parte de la agenda de la ciudad. Y la agenda de la ciudad no es solo ese espacio donde se colocan los eventos culturales, sino de ese espacio donde se colocan los presupuestos para la ciudad. Yo antes comentaba lo que considero que hace el arte y la cultura en el humano, ¿no? En la persona, es que nos humaniza, nos convierte en seres de alguna manera empáticos ante la sociedad en la que estamos, porque muchos de los trabajos que realizamos son con la comunidad. Muchos de esos trabajos son para poder llegar a mucha más gente, para que los niños tengan acceso al arte, a la educación, para que se pueda crecer de alguna manera dignamente, ¿no? Entonces, dentro de esa conversación, él me decía, no, esto aquí es imposible. Esto aquí es imposible, a mí me toca hacer cosas, un trabajo por un lado para poder sostener lo que estoy haciendo desde la gestión del otro, porque se vuelve insostenible. Entonces hay personas, en este proyecto del museo yo llevo 4 años ya, pero hay personas que con sus proyectos llevan toda una vida y la lucha siempre es la misma, lo que me parece totalmente ilógico. Creo firmemente que es falta de voluntad, y no voluntad de quienes hacen la cultura, sino de voluntad política. Voluntad política. Sin duda alguna, la política cultural es un indicador del nivel de desarrollo de una sociedad. Y lo voy a repetir contundentemente. La política cultural es un indicador del nivel de desarrollo de una sociedad. En aquellas sociedades donde la cultura tiene más que un presupuesto, un rol importante, necesariamente esas sociedades toman posiciones de liderazgo, de vanguardia, de progreso y de avanzada en el contexto global e internacional. No voy a citar casos específicos, pero si quieren nombres, les doy 3 nombres. La cultura griega, la cultura romana y en la actualidad la cultura francesa. El arte, la literatura, las expresiones artísticas y musicales como el teatro, la danza, las esculturas, las artes plásticas y en términos generales las expresiones de la identidad, del folclore, de las tradiciones de los pueblos van ligadas al desarrollo. Una sociedad no avanza científica y tecnológicamente si su cultura se encuentra en un nivel de atraso. Y esta es una crítica no solo para el Estado colombiano, que tiene un mandato constitucional. No es una crítica para el gobierno de turno en el Ejecutivo, en el plano regional y local. Es una crítica a toda nuestra sociedad. Usted que nos está viendo, ¿cuándo fue la última vez que visitó un museo? ¿Cuándo fue la última vez que se interesó por la historia, por las tradiciones? La cosa se pone aún más compleja si nos preguntáramos cuál es el libro que tiene en estos momentos en la mesa, en el escritorio, en la cama, en la mano. ¿Cuál fue la última vez que leyó? Hemos reemplazado el libro por las plataformas digitales, por el celular, que son instrumentos muy importantes, pero que nos distraen de lo verdaderamente fundamental y esencial para cultivar ese espíritu que nos mueve. Hoy estamos hablando con una invitada que a mí me tiene
no gratísimamente sorprendido, me tiene impresionado porque hubo una frase de la gestión cultural que quisiera que repitiera. Usted nos dijo al principio que se involucró en el programa Vigías del Patrimonio y allí encontró una frase que se ha constituido en el principio inspirador de la gestión cultural de este grupo de voluntariados que realiza una labor loable en Barranquilla, en el rescate de las tradiciones y que también es un programa que se desarrolla a nivel nacional. Uno no puede amar lo que no conoce ni resguardar qué, Ni proteger lo que no ama. ni proteger lo que no ama. No se puede amar lo desconocido y no se puede proteger lo que no se ama. Cuéntenos qué hay que hacer para que los barranquilleros amen al Museo Romántico. Estoy convencida de algo y es que para conocer al museo, para que puedas amar el museo, solo tienes que ir a visitarlo. Una vez atraviesas sus puertas, siempre hablamos de esto, independiente que creas que existen o no energías positivas, negativas y demás, una vez cruzas sus puertas, te invade algo que es bonito, un aura que te invita a seguir, ¿vale? Y que de alguna manera, esto por lo que nos han comentado muchos de nuestros visitantes, te transporta al pasado. A un pasado que seguramente no conociste si eres muy joven, pero que te cuenta de dónde eres, te cuenta cuáles son tus raíces, te cuenta de dónde vienes. Porque hay que aclarar algo, y es que no podemos saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde somos, ¿no? Y eso nos pasa mucho a los barranquilleros. Nos pasa mucho porque desconocemos cuáles son nuestras raíces y cuál es la importancia que tiene cohabitar en este territorio. Entonces, seguramente hablo desde mi sentido, desde mi emoción al hacer parte del proyecto del museo, pero sí estoy convencida que una vez que entras al museo te enamoras por completo de él. Y el paso a seguir después de eso es que solo quieras ser parte de lo que estamos haciendo. Porque el Museo Romántico de Barranquilla también es tuyo. Este es un lugar que fue hecho para todos nosotros, para el que más tiene, pero también para el que menos tiene. No sé si me estoy haciendo entender, pero es un lugar el que cada persona de esta ciudad debe visitar, así como los demás lugares que están en la ciudad de Barranquilla, como los demás museos, los demás espacios culturales, las casas teatrales, que también están pasando por un poco de lo que estamos pasando nosotros, por la crisis que está pasando la cultura en general en la ciudad, pero que son espacios que te brindan conocimiento, ¿vale? Que están para ti, para que puedas tener lo que de pronto en tu casa no tienes. Seguramente en tu casa no tienes una biblioteca, pero tienes ese deseo de ir a leer. Para eso están muchos de los espacios. El museo tiene uno, están muchas bibliotecas en la ciudad que también están prestas y están abiertas para recibirte. Están las casas teatrales, porque no, yo jamás he visto una obra de teatro. Hay muchas casas y muchos espacios teatrales en la ciudad que te pueden contar miles de historias. El jueves tenemos un espacio donde tenemos una obra divina. Es que tienen que ir a verla. No sé de qué otra manera decirlo. Es una obra muy linda donde de manera resumida contamos la historia del museo. Y es cortica, pero sé que les va a llegar al corazón y ojalá pues nos visiten. Pero sí estoy segura que para amar el museo solo tienes que ir a visitarnos. Para amar el museo solo tienes que ir a visitarlo. Y si lo conectamos con la frase, uno no puede amar aquello que no conoce y no puede proteger lo que no ama. Es hora de ir al Museo Romántico que vuelve a abrir sus puertas para todos. Sube la temperatura en el termómetro. Arquitecta,
Una pregunta esencial. ¿Qué tan compleja es la gestión privada de un museo? ¿Quiénes se integran? ¿Quiénes participan? En el caso del Museo Romántico, más allá del proyecto que ya nos habló del Ministerio de Cultura, ¿quiénes son los que mueven los recursos, hacen los aportes y lo más importante, quiénes son los que ofrecen sus horas de calidad, su trabajo y su voluntariado para gestionar efectivamente un museo tan importante como el Museo Romántico de Barranquilla? Bueno, voy a hablar de la gestión que estamos haciendo precisamente en el museo. Creo que todos los espacios funcionan diferente, pero en el museo, yo les contaba que el Museo Romántico hace parte de una fundación, que es la Fundación Museo Cultural de Barranquilla. Esta tiene una junta directiva que está en actualización, por decirlo de alguna manera, y dentro de todo este equipo estamos, bueno, estoy yo coordinando el programa de vigías y como todo lo que se está haciendo dentro del museo, con el apoyo del señor Jaime Donado, que es el presidente de la Junta, y dentro del equipo que hemos formado todo este tiempo, tenemos estudiantes universitarios en su mayoría. Entonces, quiero resaltar la labor de Juan Insignares, que es uno de los chicos que ustedes siempre van a encontrar en el museo, es quien está realizando los recorridos, es economista, pero como le digo yo, un historiador por vocación. Siento que esa es la línea por la que se va a ir, ¿no? Está Carlos Pérez, que es también arquitecto, es colega, de hecho estudiamos en la universidad y hace parte del equipo. Está William Martínez, es músico, violista, también hace parte como de todas las actividades que estamos haciendo. Parte de los conciertos que realizamos son con el apoyo de William. Hay otros muchos chicos, entre historiadores y arquitectos, que nos apoyan en diferentes actividades, en las redes sociales, todo el manejo que le estamos dando, desde la parte del proyecto de restauración o de la intervención general, también hay unos chicos que nos están apoyando y desde la parte de la agenda cultural que tenemos en el museo hay otros. Hemos abierto o abrimos una convocatoria hace poco para que se sumaran más chicos, para consolidar esta nueva etapa del museo y se han sumado muchos de ellos, talentosísimos. Creo que el menor tiene 19 años y a partir de allí pues hay de diferentes edades, ¿no? Entonces hay artistas plásticos, historiadores, arquitectos, economistas, entre muchos otros. Importantísimo. Y quienes se quieran vincular, esos jóvenes, esos televidentes que dicen, me acaban de decir que para amarlo solo hay que visitarlo, yo quiero visitarlo para amarlo y conocerlo también para protegerlo, ¿qué tienen que hacer? Vale. Ya como saben, nuestras puertas van a estar abiertas a partir del jueves 13 y para quienes no puedan acompañarnos en el evento del jueves, ya a partir del viernes tendremos nuestros recorridos en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Nos pueden visitar de martes a domingo. Pero si aparte quieren pertenecer al equipo del museo, pues nada, solo escríbanos por nuestras redes sociales, Museo Romántico BAQ en Instagram y Facebook, Vigías del Museo Romántico por Instagram y TikTok también, por el correo electrónico que es museoromántico.gmail.com. Por esos medios pues se estarán comunicando con nosotros y podremos colocar en disposición no solo nuestros espacios, sino como cada uno de los eventos y actividades que tenemos. Quiero también reconocer el apoyo de amigos de empresas privadas que durante todo este tiempo nos han apoyado de diversas maneras y por supuesto de la red departamental de museos que han sido un apoyo grandísimo, sobre todo en temas de capacitación y en esta última exposición de montaje, con quien siempre tenemos una conversación y pues nada, están ahí apoyándonos. Esencial. Las actividades de apoyo del sector privado, más allá
de la conciencia social y la responsabilidad social empresarial que demuestra el espíritu que tiene una organización para conectarse con el entorno, es estimulante para quienes realizan actividades de voluntariado y gestión privada de museos. La gestión privada de los museos constituye en sociedades como la nuestra un amplísimo desafío. Si las partidas presupuestales del erario son reducidas desde los fondos públicos en la gestión de las alcaldías, de las gobernaciones y del mismo Ministerio de Cultura, imagínense ustedes cómo será la gestión de un museo privado en el que no existe un ingreso fijo ni un aporte permanente. Hay que ser más que creativos e innovadores, diligentes, constantes y como lo nos está diciendo hoy Madeleine Castaño, hay que amar esta gestión cultural. Sube un poco más la temperatura en el termómetro por CTV Barranquilla. Hablemos, arquitecta Madeleine Castillo, de usted. Un poco más de qué es lo que le apasiona. ¿Por qué una arquitecta destacada decide involucrarse en la gestión de un museo? Ya nos contaba en principio cómo ingresa al museo, pero desde su concepción personal, ¿qué le inspira a Madeleine Castaño para gestionar el Museo Romántico de Barranquilla? Bueno, el amor por lo que hago. El amor por lo que hago. De la arquitectura me permitió conocer a maestros como José María Fernández, que ya no está con nosotros, la pandemia se lo llevó, y a muchos otros que en su pasión por la protección del patrimonio construido me enseñaron que la conservación del patrimonio va mucho más allá de solo intentar que no se derrumben las casas que son viejas, diciéndolo como lo he escuchado muchas veces, ¿vale? Y desde mi carrera, donde estaba acostumbrada a ver que lo natural es que se tienen que demoler los espacios para reconstruir nuevas cosas por aquello de la evolución urbana de una ciudad, por un crecimiento, empecé a notar que parte de lo importante de una ciudad, de un territorio, también es reconocer todo lo que hizo parte, o lo que hizo, o lo que la hizo, ¿no? Esa ciudad o ese territorio. Entonces, nosotros en la ciudad estamos acostumbrados a, a borrar un poco nuestro pasado para construir lo que llamamos un nuevo futuro. Y yo creo que ambas cosas siempre pueden coexistir. Podemos conservar la memoria histórica de los espacios y seguir construyendo ciudad con eso mismo, ¿no? Porque, ¿por qué les digo esto? Porque de allí nació como mi curiosidad. Por allí fue donde entré. Y en esta búsqueda del camino que quería llevar, me tropecé con la gestión cultural para, para poder conocer, para poder llegar a esta frase que te mencionaba, que debemos definitivamente amar lo que no conocemos para así protegerlo. Tuve que aprender a amar a esta ciudad. Mi visión tuvo que cambiar. Y hablo de la ciudad de Barranquilla porque es donde nací, es donde crecí. Pero crecí en un entorno donde no había un acercamiento a la cultura, al arte, a la música, al teatro, a todo lo que hoy me llama la atención, me interesa y quiero poder mostrarle a las nuevas generaciones. Yo no tuve ese acercamiento. Entonces, creo que esa es una de las razones por las que empecé a apasionarme por esto y a conocer un poco todas estas cosas que siempre me llamaron la atención, pero que nunca había tenido la oportunidad de palpar. Me involucro en la gestión cultural, en la organización y en la dirección de un
evento en la ciudad para el mes del patrimonio, que es la semana, perdón, que es en septiembre, y ya no hubo vuelta atrás. A partir de allí supe que era lo que quería hacer por, ojalá, hasta el final de mis días, porque es lo que me apasiona. Entonces, esa misma pasión es lo que me lleva a estar en un espacio como el Museo Romántico. Eh, yo no puedo, no hay maneras para decir, creo que no hay muchas maneras para poder describir lo que para mí personalmente representa estar en este espacio y trabajar por él, con todos estos chicos que también tienen de alguna manera esa misma pasión que tengo yo desde diferentes disciplinas, porque a mí me apasiona la gestión cultural y enfoco muchas de mis energías a realizar todas las labores que están alrededor de esto, incluyendo la arquitectura o la intervención de bienes inmuebles em, que son denominados patrimonio. Pero hay chicos que les apasiona el teatro y desde esa parte están involucrados en el museo, y a otros la historia y desde esa parte están involucrados en el museo. Entonces, creo que en este momento tengo una oportunidad, así lo puedo describir, una oportunidad importante para que en la recuperación, en este camino de la recuperación de un espacio como el Museo Romántico de Barranquilla, muchas otras personas también puedan realizar mucho de aquello que les apasiona. No sé si me desvié de la pregunta que me hiciste, pero sí, básicamente es eso. No, para nada, al contrario. Desde aquí deseamos larga vida a esa pasión, porque ojo con lo que voy a decir. El estado actual de los escenarios más importantes de la cultura en la ciudad están en el más ridículo abandono. Ese es el adjetivo, es la ridiculez asociada a la miseria. El teatro Amira de la Rosa, en una condición, y no nos vamos a cansar desde este programa, aunque ya se han hecho anuncios, hay un letrero bien grande en la puerta diciendo que se está trabajando para recuperar el brillo, el esplendor, la imagen, la gloria del Gran Teatro de Barranquilla. Pero aquí se cerró antes de la pandemia el Museo del Caribe, un ícono de la región, porque era el único museo en Colombia que estaba enfocado al valor y a la identidad de una región en Colombia, que era el Museo del Caribe. Ni hablar del Museo de Arte Moderno. Y es precisamente, y lo celebramos con alegría, juntamente desde este programa, con su coordinadora y con quien está dirigiendo este proyecto, la recuperación del Museo Romántico, que es de gestión privada. Y nos los está diciendo de forma específica y muy clara. No se puede amar lo que no se conoce. ¿Será que nuestros liderazgos no conocen la cultura? Nunca fueron al Teatro Amira de la Rosa, nunca visitaron el Museo del Caribe, nunca llegaron a tocar el Museo de Arte Moderno, porque hay un Museo del Carnaval, sí, muy importante, y el carnaval es patrimonio de nuestra identidad, pero la cultura va mucho más allá del carnaval. La cultura no es encerrarse los 4 días del carnaval solamente. La cultura debe hacer parte de nuestra identidad todos los días de nuestra existencia. Y celebramos estas iniciativas porque la gestión privada le está dando una lección. Más allá de provocar algún tipo de debate, es una reflexión que debemos tener todos. ¿Cómo podemos contribuir? ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos avanzar? Lo más importante es apoyar al Museo Romántico, que va a abrir sus puertas en la ciudad de Barranquilla. Vayan los que están de vacaciones ahora, aprovechen con su familia, visiten el museo, participen en las actividades culturales. Quienes lideran organizaciones, colegios, entidades, universidades, es la oportunidad idónea para suscribir convenios, alianzas y desarrollar estrategias conjuntas. Nosotros decimos siempre aquí que no existe yo sin nosotros. Es el momento de construir el yo desde el nosotros y el nosotros desde el yo también. El Museo Romántico de Barranquilla
está dando muestras efectivas de que cuando se quiere, se puede, y que cuando se ama, se cuida. Una pregunta muy importante, arquitecta Madeleine Castaño, perdón. Madeleine Castaño. Desde su óptica, ¿qué le falta al país para tener una política cultural eficaz y efectiva? Fíjate que en las últimas conversaciones que se han tenido, hay una mesa a nivel nacional desde el programa de vigías del patrimonio. Lo menciono porque es uno de los espacios que nos ha permitido conversar de todo el ámbito cultural a nivel nacional. Entonces, en esta mesa hace poco teníamos unas conversaciones donde la preocupación principal es el desconocimiento de los gobiernos, en este caso del nuestro, por los procesos, por nuestras manifestaciones, por todo lo que existe y la riqueza cultural que existe en un país como Colombia, ¿vale? Entonces, yo sí entiendo que se conoce que hay una riqueza cultural, pero hay un desconocimiento de todos los procesos que se están llevando a lo largo y ancho del territorio nacional por proteger y por mantener intactas todas esas manifestaciones culturales que hacen rica a Colombia. Entonces, en ese desconocimiento se olvida de meter dentro de las políticas públicas a todos y cada uno de los sectores con el mismo nivel de importancia. No sé si me estoy haciendo entender. Hemos hablado bastante de la importancia de la cultura y la recuperación de la memoria en Colombia, ¿vale? Y eso me parece sumamente relevante. Definitivamente hay que hacerlo. Pero dentro de las políticas no podemos desconocer lo que en todos los territorios a nivel nacional se está haciendo a diario. Todos estos procesos, por ejemplo, todos estos procesos privados, como el que nosotros estamos haciendo desde el museo, que se están haciendo a lo largo de toda la ciudad, se están haciendo a lo largo de todo el departamento, asimismo se están haciendo a lo largo de todo el país. Y en los momentos que se llega a tocar las puertas de quienes deberían estar más interesados porque todos estos procesos sean resaltados. Cuando hablo de resaltados no es como tomarlos y ponerlos en una bandeja y mostrarlos, no, es hacer eco de esto, es sumarse a estos proyectos, porque voy a poner un ejemplo. Imaginemos que hay una comunidad indígena en X territorio que está trabajando por la recuperación, voy a poner una cosa puntual, de los caminos ancestrales, ¿no? De sus caminos ancestrales, porque han sido demolidos por la importancia que tienen en su territorio, por lo importante que es reconocerlos, y tocan las puertas de quienes se suponen deberían preocuparse y que seguramente hablan a viva voz de lo importante de estos procesos. Lastimosamente son los primeros que cierran la puerta. Entonces muchos de quienes lideran a nivel nacional proceso por la recuperación de las manifestaciones culturales lo hacen con una gran carga sobre sus hombros porque en definitiva estamos solos. Entonces sí, hay un conocimiento de... Yo menciono procesos y quiero decir que cuando menciono procesos hablo de todo lo que se está haciendo a nivel nacional por la recuperación de la memoria histórica de un país que ha sido muy golpeado por la violencia y lo importante que ha sido para todos los colombianos tener espacios donde se hable de arte, se hable de literatura, se hable de cultura, incluso de comedia, para poder salir adelante llevando a cuestas una historia que realmente ha sido muy violenta. Entonces, a esto es lo que me refiero con procesos, ¿no? De todo lo que muchos de los colombianos están haciendo
para levantarlo. ¿Qué creo yo que deben hacer, Julio, como para no salirme del tema? Los quienes tienen el poder de crear estas políticas públicas, es poder que puedan tener más bien un poquito de acercamiento a cada uno de sus territorios, ey, y conocerlos, adentrarse, no solo en temporadas políticas. Yo sé que eso suena muy idílico, ¿no? Pero no solo en temporadas donde se necesitan votos, sino adentrarse en esto para ver si también tenemos un poquito y nos llevamos un poquito de humanidad. Yo siento que en términos generales hace falta eso, un poquito de reconocimiento. Cuando hablábamos, y yo no sé qué tan polémico voy a ser lo que voy a decir, pero cuando hablábamos de música en estas mesas, hablábamos de música, sabemos del interés que hay por resaltar las orquestas que se perdieron por mucho tiempo en el país, ¿no? O sea, las orquestas, por ejemplo, Barranquilla ahora mismo, al día de hoy no tiene una orquesta estipulada, una orquesta constituida que pueda representarnos a nivel nacional. No hay una filarmónica, no, ¿cierto? No tenemos una orquesta sinfónica. Hay espacios privados que se están organizando para poder crear estas orquestas y aún así es muy difícil, pero también existen muchas personas que están resaltando o están levantando todo lo que tiene que ver con nuestra música folclórica, con la música que nació de nuestros ancestros, con esta que es y que pertenece a nuestro territorio. Con esto no estoy desconociendo la una, simplemente que ambas son importantes y considero yo que deberían estar en la misma mesa y en la misma conversación. No debería estar una por encima de la otra. Creo que ambas deberían tener el mismo nivel de importancia. Y eso es a lo que yo llamo reconocimiento. Entonces no podemos simplemente tener un tema o una arista de X temas sobre la mesa sacando otros que son igual de importantes. Entonces creo que eso es un poco lo que le hace falta a nuestro gobierno, como tomar un poco de reconocimiento de todas las manifestaciones y todo lo que nos hace como colombianos y ponerlo sobre la misma mesa con el mismo nivel de importancia. Sin duda, nivel de importancia. Las prioridades son signos de nuestras preferencias. Priorizamos lo que preferimos. Potenciamos lo que nos atrae, lo que nos gusta. Y como nos ha compartido hoy Madeleine Castaño, no podemos, óigalo bien, no podemos amar lo que no conocemos. Ay, ay, ay. ¿Será que no conocen nada de la cultura, que no la aman? Es hora de amar la cultura. Es hora de conocer la cultura para poder resguardarla y sobre todo para amarla. Muchísimas gracias, Madeleine Castaño, arquitecta, coordinadora, gestora cultural y en este momento dirigiendo la gestión del Museo Romántico de Barranquilla. ¿Cuál es su mensaje final para los televidentes del Termómetro que nos ven en toda la ciudad y en el mundo a través de las diversas plataformas? Bueno, creo que muchos de ustedes lo saben más bien, ¿no? Solos podemos llegar a cual sea nuestro propósito, pero definitivamente juntos, unidos, vamos a llegar muchísimo más lejos. Mi mensaje para todos ustedes es que nos unamos en estos propósitos que no tienen otro fin sino crear ciudad. Parte del trabajo que se está haciendo en esta ciudad es crear apropiación social de nuestro territorio, de tu territorio. Ese territorio es Barranquilla. Ese territorio es esta ciudad que te vio o no nacer, pero que te ha dado mucho de lo que tienes hoy, de tu idiosincrasia, de tu alegría, de eso que hace que nos reconozcan en el mundo como unas personas entrañables, como unas personas alegres todo el tiempo, ¿no? Esta energía que tenemos que no se cambia por nada, tiene una razón de ser y es importante que tú la puedas conocer.
Mucho de lo que estamos haciendo desde el museo, en este caso, es trabajar de la mano con todas aquellas personas que saben que juntos podemos llegar más lejos. En uno de los espacios que hemos creado para los eventos que tenemos para el mes del patrimonio, que es septiembre, al que esperamos que todos se preparen, es un evento para poder unir a toda la ciudadanía en pro de el arte y la cultura y el patrimonio. Quiero hacer una anotación aquí y es que Barranquilla es una ciudad relativamente joven. El barrio El Prado acabó de cumplir 100 años. Somos una ciudad jovencita. En estos temas de apropiación social del patrimonio estamos nuevecitos, aprendiendo muchísimo de todo. Quiero que empieces a ver las calles por donde caminas. Esas casas que están en el centro histórico de Barranquilla, que tú dices, bueno, esto está destruido, mucho comercio, que te permitas levantar tu mirada y ver lo que está un poco más allá de las carpas comerciales, a lo que yo llamo la ciudad escondida, para que empieces a descubrir tu ciudad, un espacio, una zona donde creció una urbe que es pujante, que es echada para adelante y que no se queda frenada por nada, y que asimismo puedas percibir cada espacio que recorres de esta ciudad, el suelo por donde caminas y las casas que te encuentras alrededor. Todo esto hace parte de tu historia también. Por eso el Museo Romántico, como lo decía Alfredo, que es y será, es tu hogar. Entonces te invito a que nos visites y sigamos teniendo esta conversación para que no desconozcas tu historia. Para que no desconozcas tu historia. Muchas gracias, arquitecta Madeleine Castaño, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Gracias a ti, gracias por la invitación. Complacido con esta brillante presentación de la reapertura del Museo Romántico de Barranquilla. Yo nunca lo había hecho en este programa, pero lo voy a hacer. Eso merece un aplauso, hasta la producción lo va a aplaudir. Vuelve el Museo Romántico a abrir sus puertas abiertas para todos. Lo hemos visto. Se puede. No solo cuando se quiere, cuando se le imprime al sueño voluntad. Imprimirle a los sueños, a los deseos, a las intenciones, a las aspiraciones, acciones concretas necesariamente provocan resultados favorables y transformadores del contexto y del entorno. El Museo Romántico de Barranquilla está dando muestras de ello, desde la gestión privada, con dificultades, con complejidades, con tropiezos, pero querer es mucho más que poder. Querer, cuando se le imprime voluntad, es sin duda alguna el camino para la consecución de los sueños y la traducción de las ideas en realidades. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Nos estamos viendo en todas partes.